Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el que puedan ver esta presentación de la asignatura de diseño mecánico del Tecnológico Puerto de Mejillones. Iniciando nuestra primera clase en este semestre, vamos a hablar sobre los criterios de diseño mecánico. Y es que resulta que el diseño mecánico puede tener diferentes concepciones dependiendo, ¿sí?, del tipo de diseño que se esté realizando. Podríamos estar hablando de un diseño en una escala pequeña, de máquinas pequeñas, máquinas de no gran envergadura, pero podríamos también a la vez estar hablando, ¿sí?, de diseños prácticamente de plantas, donde no solo se tiene el perfil de un profesional, sino de varios profesionales trabajando coordinadamente para llevar adelante un proyecto. Dicho esto, lo primero que nos podríamos preguntar es ¿qué es un diseño mecánico? Y es que si nosotros vamos viendo en el internet, vamos a ver diferentes concepciones del diseño mecánico, algunas variaciones en las definiciones, pero hablemos de lo que coinciden, ¿sí?, en lo que coinciden estas definiciones o conceptos que podamos encontrar en una bibliografía, un libro de diseño mecánico orientado al desarrollo de proyectos en realidad, o de lo que podamos encontrar en el internet, como ya se había mencionado. ¿Qué es ese aspecto que está en común en todo lo que se les dijo? Es pues la necesidad de poder dar respuesta, ¿sí?, a algún problema que tengamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí?, sin importar que se trate de un proyecto que esté orientado específicamente a la parte mecánica o a otra especialidad. En sí, los criterios de diseño en ingeniería eh, pues se cumplen para casi cualquier especialidad. Lógicamente cada especialidad va a tener sus matices, pero el criterio como tal del diseño, del desarrollo de un proyecto es el mismo. En la definición que podemos ver en la diapositiva habla justamente, ¿sí?, de que existe una necesidad que cubrir, ¿no es cierto? Y que se cubren además, ¿sí?, a partir de las destrezas y habilidades que tiene un profesional, ¿sí?, para elaborar un diseño, partiendo lógicamente de cálculos, ¿sí?, y un instrumento gráfico o instrumentos gráficos. Se refiere, tratándose del diseño mecánico, específicamente a la elaboración de bocetos en una primera instancia, de gráficos, y pasando por la elaboración de planos, simulaciones, ¿no?, para poder desarrollar un proyecto cualquiera. Muy bien, al mismo tiempo habla de las formas, los tamaños, las características de grupos o piezas. Estamos hablando lógicamente de los elementos mecánicos que podrían estar involucrados en el diseño de una máquina. ¿Qué hace un diseño? ¿Para qué diseñamos? Muy bien, el diseño en sí es un mediador, ¿sí? El diseño que vayamos a hacer es un documento mediador entre el diseñador de una máquina y el que se ocupa de fabricar esta máquina, fundamentándose básicamente en reglas de dominio internacional. En realidad estamos hablando de normas. Estas normas en ingeniería, como vendrían a ser la STM, por ejemplo, ¿sí?, la norma americana, que está muy orientada a nuestro rubro como mecánicos. Esto con el fin de que podamos entendernos de manera universal, ¿sí?, entre los profesionales del área. Por ejemplo, uno de nuestro país, ¿sí?, de Bolivia, trabajando o mandando un diseño o desarrollando un diseño para una fábrica en el extranjero. Tiene que haber un lenguaje común que nos permita comunicarnos entre los que trabajamos en el rubro. ¿Qué se debe conocer antes de un diseño? ¿Sí? ¿Qué se debe hacer en realidad antes de un diseño? ¿Quién se encarga de llevar adelante el diseño? Los que trabajan en el área de diseño, y específicamente en el área de diseño mecánico, deben tener un conocimiento fundamentado, ¿sí?, del principio del trabajo de la máquina. O sea, cómo esta máquina
funciona, cuál es su funcionalidad, cuál es su objetivo, cuáles son sus principios de funcionamiento, ¿sí? ¿Qué elementos componen esta máquina? Y con estos datos poder desarrollar los componentes mecánicos que hagan a la máquina. O sea que si estamos en nuestras primeras etapas de diseño, nuestros primeros pasos para diseñar, hay que tomar en cuenta que es un proceso de experiencia en realidad al momento de desarrollar un diseño. Más adelante vamos a desarrollar justamente las fases y las etapas por las cuales pasamos al momento de diseñar un equipo o una máquina mecánica. Les decía que si nosotros averiguamos por el internet, si buscamos algún material respecto del diseño mecánico, lo más seguro es que encontremos diferentes tipos de enfoques para llevar adelante el diseño como tal. Y vuelvo a recalcar que vamos a concentrarnos, ¿sí?, en el común denominador de las definiciones o conceptos de diseño. Y es que dicen que todo diseño parte de la identificación de una necesidad. O sea, partimos de la identificación de una necesidad. Y es lógico aquello porque no vamos a fabricar o no vamos a diseñar un equipo por capricho. Tenemos que diseñarlo o lo estamos fabricando porque necesitamos cubrir una necesidad. Una vez que identificamos la necesidad que tenemos o la necesidad de solucionar un problema, pasamos por un proceso de investigación de los antecedentes de un equipo, ¿sí? Acá el punto 3, por ejemplo, nos habla de un enunciado de objetivos, puede ser relativo a aquello, las especificaciones de las tareas, y en realidad en estas primeras etapas lo que estamos planteando es un diseño conceptual de lo que queremos diseñar. Posteriormente vemos otros puntos como la síntesis, el análisis y la selección. Y en realidad en esta etapa es donde desarrollamos, por ejemplo, las memorias de cálculo, comenzamos a elaborar las especificaciones técnicas, se comienzan a elaborar los planos o los diagramas que nos permitan llevar adelante un proyecto, en realidad planos desde el punto de vista mecánico, y es ahí donde nosotros, por ejemplo, le estamos dando ya origen a un diseño como tal, con documentación generada para desarrollar la producción de algún equipo, de alguna máquina. Posteriormente vemos los procesos de diseño detallado, prototipos y pruebas, y hablan ya de la producción como tal, si se tratara de una producción en serie o la producción en masa, quiero decir, de algún tipo de elemento. Pero esta es una concepción del diseño mecánico de un autor, ¿sí? Algunos coinciden en estos puntos, otros divergen, lo enfocan de diferente manera. A continuación vamos a ver otro enfoque que está dicho de otra manera, pero trata de llevar adelante, ¿sí?, la misma explicación que en la diapositiva anterior. Un encuadre del proceso de diseño de ingeniería, dice en este caso, abocándose más al proceso de ingeniería, delinea las siguientes etapas. Nuevamente estamos entrando a la etapa de investigación. Si investigamos es porque estamos buscando antecedentes de lo que queremos diseñar. Con esto, por ejemplo, quiero llegar al punto de que no vamos a descubrir la pólvora. Ya seguramente lo que estamos tratando de diseñar tiene antecedentes de equipos previos a este, ¿no?, que cumplen con una funcionalidad muy semejante a la que nosotros queremos cubrir. Aparece ahora el término de conceptualización, o sea, estamos comenzando a lanzar ideas y estamos comenzando a fundamentar las bases de lo que nosotros queremos desarrollar como diseño de algún equipo, máquina, en este caso el diseño de ingeniería como tal. Habla de la evaluación de la viabilidad y es lógico que hablemos de este aspecto, de que se analice este aspecto cuando menos tentativamente en la etapa del diseño conceptual.
¿sí? Para tener una idea de la factibilidad de lo que estamos diseñando. Para saber si lo que vamos a fabricar o lo que estamos desarrollando económicamente es factible, ¿sí? Es alcanzable, si vale el término. El diseño básico y de construcción, dice por ejemplo, y la planificación de la producción y el diseño de herramientas y producción. Probablemente en esta parte, este concepto, por ejemplo, lo engloba para alguien que ya tiene un criterio ya sobre las etapas de diseño. Pero el diseño básico es lo que anteriormente vimos, por ejemplo, en la parte de síntesis, análisis y selección, ¿sí? Estamos comenzando a generar documentación, ¿sí? Documentación, y es por eso que basados en esta documentación podemos pasar a los procesos de construcción y la planificación de la producción, porque ya tenemos una idea base de qué es lo que vamos a construir y estamos generando documentación que nos permite comunicarnos entre las diferentes disciplinas que podrían estar involucradas en un proceso de diseño. En este concepto, por ejemplo, se habla ya del diseño de herramientas y de producción, o sea, lo enfoca lógicamente desde su perspectiva. Pero coincide nuevamente con que hay requisitos y necesidades que se deben de cumplir. Pasamos por un procedimiento de análisis, como dijimos, la parte del diseño básico, para llegar a un procedimiento de validado o a un aspecto de diseño final del proyecto. Bueno, este es un concepto. Ahora veamos otro. Modelo descriptivo del diseño final, ¿no? Lo está enfocando de otra manera. Pero miren que nuevamente se repite que hay una identificación de la necesidad, ¿sí? Pasamos por una fase de diseño conceptual muy parecido al anterior, un diseño preliminar que es casi consecuente con el diseño básico. En realidad es eso. Y un diseño detallado cuando ya estamos por construir el equipo o fabricar el equipo. Y un diseño final de solución. Si vemos el otro gráfico, el del lado, y de la misma manera empieza por una ingeniería conceptual, diseño conceptual, ingeniería conceptual, diseño preliminar en esta parte de la fase 2, y en el otro lado, en el otro gráfico, en el otro dibujo, tenemos una ingeniería básica. Tenemos una fase 3 en el diseño detallado y en el otro lado tenemos lo que se conoce como ingeniería de detalle. Pasamos por un proceso de ejecución del proyecto, por una prueba y puesta en marcha, ¿sí? Y un cierre del proyecto, ¿sí? Y aquí dice ingeniería del ciclo de vida del proyecto, ¿sí? En realidad un diseño es un proyecto. Estamos proyectando, estamos queriendo volver tangible algo que es intangible, algo que parte de una idea conceptual, algo que parte de una idea, de la concepción de una idea en una persona o un grupo de personas, y es necesario llevarlo a la realidad, a volver esa concepción de idea en algo tangible, algo que se pueda ver, se pueda tocar o se pueda sentir de alguna manera, ¿no? Entonces, para llegar a construir una máquina, por ejemplo, a partir de una idea, es necesario pasar por estos procesos de la ingeniería conceptual, la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, ¿sí? De una manera ordenada, ¿sí? Con esta secuencia. Pasar a un proceso de ejecución del proyecto de fabricación o a un proceso de pruebas y puesta en marcha, por ejemplo, para cerrar el proyecto. Como ustedes se darán cuenta, tanto en este modelo descriptivo, como en estas etapas del diseño de ingeniería o como en estas etapas del diseño mecánico, lo que se está buscando en realidad es enfocar una manera de llevar el proceso del diseño de una forma ordenada, correlativa, sistemática, con el fin de poder cometer la menor cantidad de errores posible. Cuando estamos elaborando un diseño mecánico, somos propensos al error, a equivocarnos. Y es por eso que el proceso de diseño de un proyecto cualquiera siempre es iterativo. Quiere decir que siempre hay un feedback, una retroalimentación. El que plantea la ingeniería conceptual lo plantea desde un punto de vista teórico, ¿sí?
En esta etapa no existen cálculos, no existen planos, simplemente se tiene una idea, ¿sí? Una idea, se hace a la idea, a la concepción de algo que queremos diseñar. En la ingeniería básica estamos comenzando a sentar las bases de la idea de la ingeniería conceptual, pero ya viéndolo desde un punto de vista científico. Eso quiere decir que se empieza a hacer cálculos, se comienza a justificar de manera técnica, científica, la ingeniería conceptual. De justificar la viabilidad, ¿sí? Con cálculos, con predicciones, si vale el término, con herramientas que nos permitan definir si la ingeniería conceptual efectivamente es viable. En otras palabras, es un proceso de confirmación y de ajuste. Ahí vemos un proceso iterativo. En la ingeniería básica nos daremos cuenta de que tal vez no se tomaron algunos aspectos en la ingeniería conceptual y es como un feedback, ¿no? Una corrección a la ingeniería conceptual. De la misma manera, pasamos a la ingeniería de detalle o ingeniería final, ¿sí? Y en la ingeniería de detalle es donde se comienza a afinar el proyecto. Comenzamos a dar ajustes al proyecto, a hacerle ajustes al proyecto. Y ese también es un proceso iterativo. Es decir, aquí probablemente se vean algunos errores, ¿sí? Y se deba de realizar algunos ajustes al proyecto y es iterativo con el anterior, con la ingeniería básica. En la ejecución del proyecto, aún en la ejecución del proyecto, podrían hacerse ajustes porque es el momento ya de la práctica, cuando estamos comenzando a implementar lo que hasta la ingeniería de detalle fue algo teórico. O sea, hasta la ingeniería de detalle lo que se ha desarrollado es documentación. En la ejecución del proyecto ya es cuando se comienza a implementar, se comienza a desarrollar en sí el diseño que estamos realizando. Los demás pasos vienen a ser pruebas, ¿sí? En otras palabras, comenzar a ver si funciona lo que estamos ejecutando. Y además debe de funcionar, porque si no, no tendría sentido que pasemos por las etapas anteriores, porque se supone que se han justificado de una manera técnica o de una manera científica. Para luego caer en el último paso que vendría a ser la entrega, el cierre del proyecto. Ojo, esta es una concepción, esta es otra concepción y esta es otra concepción de cómo se ven las etapas del diseño mecánico. ¿A qué quiero llegar con lo que les acabo de decir? Es que no hay una receta que nos diga específicamente cómo debe de desarrollarse un proyecto de diseño en el área de la mecánica o en cualquier otra área. Esto porque cada proyecto, esto se debe a que cada proyecto es diferente y cada proyecto va a tener sus peculiaridades como tal, ¿sí? Entonces, resulta que cuando nosotros desarrollamos un proyecto, diseñamos un equipo, una máquina, esa máquina o este proyecto podría ser diferente al anterior, porque el contexto de la anterior máquina, miren que inclusive geográficamente puede estar siendo pues habilitado en otra región donde las condiciones atmosféricas de presión, etcétera, podrían ser diferentes, ¿sí? Salvo tengamos un proceso, por ejemplo, como en el anterior, donde habla de producción, o sea, hagamos el diseño de un equipo que después se vaya a construir en masa, es decir, una construcción en serie. En ese caso, a pesar de aquello, ¿sí? Se pasan por estos procesos, se supone que hay un proceso de ejecución del primer prototipo, se hacen las pruebas respectivas de ese prototipo y cuando se cierra el proyecto se inicia ya la producción en masa, en serie, y se supone que ahí los equipos son idénticos, pero ya ahí hay otras peculiaridades, ¿no es cierto? Que se ven más adelante y se pueden ver en otras asignaturas cuando se ve el rendimiento de las máquinas. Esa misma máquina, o sea, dos máquinas que puedan salir de nuestro taller o de nuestra empresa en un diseño dado,
podrían ser idénticas en su forma de manufactura, en la forma física inclusive, pero tendrían rendimientos diferentes, ¿sí? Dependiendo de la región o el contexto donde trabaje. Bueno, para no entrar en otro tema, seguimos hablando de la parte del diseño y nuevamente refrescar que estas serían las etapas vistas de diferente manera, ¿sí? Del proceso del diseño en un proyecto. Diseño mecánico además. Si continuamos, algo en lo que, viendo las diapositivas, algo en lo que podemos remarcar es que todos parten de cubrir una necesidad. Y la mayoría de estos conceptos hablan de una idea o de una modelación conceptual. Entonces, esto solo es una herramienta, ¿sí? que nos permite desarrollar un modelo conceptual de lo que queremos diseñar. O sea, qué partes, qué etapas deberíamos cubrir en la etapa del diseño conceptual. Hablamos de una modelación funcional, modelación basada en la gramática, que tiene que ver con la documentación, ¿sí? Miren que en ingeniería puede sonar raro hablar de estos aspectos, de la gramática, por ejemplo. La modelación cualitativa de procesos, la modelación cuantitativa de procesos. Cuando decimos cualitativa nos referimos específicamente a la generación de documentos, ¿sí? Y cuando decimos cuantitativa nos referimos a la generación de las memorias de cálculo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que deberíamos de tomar en cuenta para que se puedan desarrollar esos cálculos posteriormente en la etapa de diseño básico? Pero acá estamos hablando de la etapa conceptual, o sea, se ve en otras palabras la factibilidad, la posible factibilidad del proyecto cuando estamos en esta etapa. De la misma manera podemos ver la modelación estructural simbólica, gráfica de atributos. Bueno, es en realidad esto que ven acá. Es algo así como una sugerencia de cómo desarrollar un modelo conceptual, un diseño conceptual. No es una receta rajatabla, no es una receta que debamos de cumplir al pie de la letra. Eso depende del contexto donde estemos desarrollando el proyecto, depende de las cualidades del proyecto, depende inclusive del techo presupuestario de un proyecto, ¿sí? De diseño. Entonces, hay que entender qué es la ingeniería conceptual. Y acá en el gráfico ustedes pueden apreciar que estamos colocando unas lámparas como imagen. Y es que la ingeniería conceptual en realidad es el plantear las ideas preliminares al momento de iniciar un proyecto, identificando su viabilidad técnica y económica. ¿Qué quiere decir esto? Si es posible llevar adelante técnicamente un proyecto, si tenemos la herramienta adecuada para la construcción, si tenemos el perfil profesional adecuado para el diseño, si necesitamos de un equipo multidisciplinario, si contamos con la mano de obra o los procesos de manufactura adecuados al momento de implementar el proyecto, en la posibilidad de que se trate de una máquina, ¿sí? Y ver sobre todo el aspecto económico, porque es con dinero que se desarrollan los proyectos y hay que ver si estamos dentro del techo presupuestario para llevar adelante un proyecto de diseño en ingeniería, ¿sí? Entonces, dice además ahí, por ejemplo, en la diapositiva de las alternativas visualizadas. ¿Eso qué quiere decir? Pongamos un ejemplo, ustedes son 7, 8, 9 estudiantes y cada uno va a tener o va a identificar una forma de solucionar un problema. En algunos casos, algunos coincidirán entre sí, pero disentirán entre otros, ¿no? Quiero decir que no todos vamos a pensar de la misma manera al momento de solucionar el problema. Pero ¿cómo vamos a definir cuál es la mejor solución? Es a partir de la viabilidad técnica y la viabilidad económica. Entonces, con esta diapositiva damos pie a la próxima clase para empezar a estudiar los criterios de la ingeniería conceptual, muchachos. Muy bien, agradecido por su atención. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense. Chao.